¿Eh? Buenas noches. Hoy nos toca presentar el tema del proyecto de revisión sistemática de la información químico-orgánica. Proyecto de revisión de la información sobre la recuperación de metales como oro, plata, cobre, plomo, mediante la utilización de sistemas bacterianos. La carrera de Ingeniería Industrial. Docente, Ingeniero Ruiz García Jaime Arquímedes. Grupo 1, integrantes, Guevara Sánchez Efraín Ernesto, García Muñoz Maida, quien les habla, Otiliano Tambo Wilder Ricardo, Ramos Coronel Alexander y Trigoso Muñoz Edli Natalie. Introducción. Somos plenamente conscientes de que un mundo sin ingenieros se detendría las industrias de todo tipo o cual sea el campo de acción que operen. No hay ni una fase industrial que en sus procesos excluyan a la química o a la metalurgia. Por ende, la carrera de ingeniería industrial está involucrada directamente e indirectamente en todos los procesos industriales de las empresas. Como tal, se puede decir que la química está en la minería, en la construcción, en la agroindustria, en la industria farmacéutica, en la industria aeronáutica, en la industria naval y en los sistemas de información, etc. Las investigaciones en la industria no se pueden detener si se quiere cada día mejora. Los procesos de recuperación, por ende, se han hecho ensayos de diferentes métodos para lograr la más alta recuperación de los metales. En este caso, la utilización de bacterias para acelerar el proceso de oxidación de los metales y de tal forma obtener una mejor recuperación en el proceso pirometalúrgico minero. Se ha comprobado que es la más rentable y por ende más amigable con el medio ambiente. Hasta aquí mi participación. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, el proceso de búsqueda de la información de nuestro trabajo. La búsqueda de información se ha realizado en base de datos fehacientes como Redalyc, Scopus, LatinDesk, Google Académico, el repositorio institucional, para lo cual se han utilizado palabras claves como biolixiviación, biooxidación, biorecuperación, sulfuros, metales sulfurados, minería, etc. La selección, inclusión y exclusión de la información ha sido, para el proceso de la inclusión y exclusión, hemos utilizado este diagrama. Hemos tenido nuestra selección de información. En nuestro análisis, inclusión y exclusión, hemos dado dos pasos. En el tema de exclusión, hemos dado descartes y en el tema de ya la comparación y discusión es lo que nos ha llevado a los resultados y conclusiones que al fin nos ha llevado a formar este informe. Como marco teórico iniciamos, según Delgado 2019, evalúan la temperatura sobre el crecimiento microbiano y bioxidación del hierro presente en la calcopirita por un consorcio microbiano. Se trabajó con muestras de escombreras con calcopirita procedentes de los botaderos de las pilas de lixiviación de la empresa minera Southern Perú Cooper. Estas muestras fueron sometidas a cultivos de enriquecimiento y a un subsiguiente cultivo en caldo 9K para obtener el consorcio microbiano biolixiviante como inóculo. Se realizaron 4 tratamientos experimentales a 25, 40, 50 y 70 grados centígrados. En esta tablita podemos ver, según las horas y la concentración de cobre que nosotros hemos estado recibiendo en la biolixiviación sobre la calcopirita. Ahora, por otro lado, Jarro 2014 indica que mediante el mecanismo de contacto indirecto, lo que permite alcanzar una cinética mucho más rápido que de los procesos convencionales de biolixiviación. El propósito es evaluar a escala de laboratorio la acción de microorganismos Acidiobacillus
Dians, aislado del mismo mineral en estudios sobre la oxidación de sulfuros, donde predomina la arsenopirita, variando las concentraciones del sustrato entre 10 y 15% y la aireación. Ahora le doy pase a mi compañero Efraín. Gracias, compañera. Gracias a todos. Continuando con la descripción del marco teórico, como también Cuarite, en el año 2017, en su investigación contribuye que el proceso de biooxidación de concentrados arsenopiríticos por cepas de acidófilos puros compatibles con ácido Bacillus ferrodians y el consorcio ácido Bacillus ferrodians y tiodians con porcentaje de sólidos de 8 y 12% para cada prueba respectivamente. Los ensayos se realizaron en los reactores discontinuos, previa adaptación de los microorganismos al mineral y 2 tamaños de partícula pasante a la malla Taylor 200 de 200 micrómetros. El concentrado arsenopirítico se procesó con pretratamiento y sin tratamiento con cianuro para afrontar el consumo de reactivos y la recuperación del oro. Además, se realizó observaciones del concentrado antes del pretratamiento y después del ataque bacterial usando microscopía electrónica de barrido SEM. La caracterización morfológica mostró una oxidación avanzada del concentrado arsenopirítico aurífero. Los resultados indican que el sistema del consorcio ácido Bacillus ferrodians y tiodians con porcentaje de sólidos de 8% alcanzó la máxima oxidación y por lo tanto la mayor recuperación de oro del concentrado después de 10 días de operación en continuo, logrando una concentración de hierro férrico en solución de 9 gramos por litro, correspondientes a un porcentaje de extracción de oro hasta el 91,3%. Bueno, quiero agregar un poco aquí en esta imagen de laboratorio, mediante una microscopía de barrido, vemos en la parte de coloración amarilla, en la parte baja, los metales de la mena que está sometida a esta prueba y también al caldo rico en las bacterias tiodians y ferrodians. Vemos como las bacterias en el contorno amarillento claro envuelven la molécula o el mineral, lográndose así contornear toda la parte superficial del mineral. Entonces, estas bacterias proceden a biooxidar rápidamente y con ello soltar de la envoltura que se encuentran los minerales ricos como es los metales, ¿no? Entonces, es así como es el campo de acción de las bacterias ferrodians en la superficie del mineral. Pasamos a la siguiente diapositiva, compañera. También, por otro lado, Torrealba en el año 2016 reconoce que del efecto del pH en la bioabsorción del arsénico se encontró que en la bacteria Serratia K120 absorbió la mayor concentración del metal a un pH de 6,0, seguido del pH de 7,0 y así sucesivamente hasta un pH de 4,0 y finalmente el del pH 2,0 para la bacteria Enterobacter N9. La absorción en orden descendente fue del pH desde el 6,0 hasta llegar hasta el 3,0 y del pH de 5,0 hasta el 2,0 para la bacteria de E. coli N16. La mayor concentración del metal fue del pH 6,0, como hemos visto en las estadísticas de sus estudios, seguido del pH 7,0 y 2,0 y el pH 3,0 y 5,0 y finalmente en el pH 4,0 para la bacteria Serratia MC 119 que absorbió la mayor concentración de metal en el promedio del pH 6,0, perdón, seguido del pH de 7,0, 5,0 y 4,0 y finalmente el del pH 2,0, así como vemos en la imagen, en la
en la imagen nos indica la producción de las bacterias en el caldo rico en este tipo de bacterias, como son la de Serratia MC119 y también la bacteria Enterobacter N9. Los objetivos principales de la investigación son: el objetivo principal, recopilar la información fehaciente sobre la utilización de sistemas bacterianos para la recuperación de los metales pesados. Como objetivo secundario, comparar la información de los diferentes estudios sobre la biolixiviación y biooxidación para la recuperación de los metales bioquímicamente, ¿no? Bueno, aquí en la parte de la discusión analítica, según Delgado, en el año 2019 evalúa la temperatura sobre el crecimiento microbiano y la bioxidación del hierro. En el estudio anterior, vimos que no influía la temperatura para el desarrollo y la proliferación del sistema bacteriano para el uso en la biooxidación de los metales. Aquí en esta prueba que hace Delgado en el año 2019, vemos que sí hay una pequeña influencia, ¿no? En la parte roja, en el gráfico de color rojo, en la línea de tendencias, vemos que sí, sí influencia la temperatura, debido a que las bacterias se reproducen a una temperatura media, entre 10 grados a 30 grados en promedio, ¿no? Entonces aquí vemos cómo él explica también en cuanto al tiempo, ¿no? Mientras más tiempo están, más reproducción de bacterias va a haber en el caldo rico para este tipo de procesos, y también estas bacterias que pueden ser utilizadas para el fierro 2, fierro 3 y para el fierros totales. Continuamos. Ya, también, según Said Julián Jarro en su tesis, en la figura se observa que el aumento del fierro 3 cuando hay una oxidación de hierro ferroso por el consorcio bacteriano a bajos pHs. Como vimos en la imagen anterior, en el estudio anterior, el pH promedio para la recuperación más eficiente era 6,0. La mayor oxidación se obtuvo en el ensayo quinto con un valor de 87,8% y el menor fue en el ensayo 1 con 36,5%. Con respecto al fierro 2 del medio de cultivo. En la gráfica, Sí, le en la damos línea... pase a la compañera Maida. Claro, sí, claro, le toca ya a ella y vamos a darle pase a mi compañera que explique parte del gráfico. Bien, buenas noches. Siguiendo con la discusión y la comparación analítica, ya se mencionó aquí que tiene una mayor oxidación en una muestra, en lo que es el óxido de hierro, y una menor oxidación en el ensayo número 2, que es un 36,5%, y como la gráfica lo muestra, en el ensayo 5, vemos que la gráfica está elevada, ¿no? Quiere decir que es mucho mayor a las anteriores pruebas o los anteriores ensayos. Continuamos. Según Said Julián Jarro, en su tesis nos muestra el siguiente cuadro, en donde realiza unas pequeñas comparaciones ya sometido a un laboratorio con la prueba del oro y llegando a la conclusión más importante que hay un tiempo de anuaración de 48 horas y con una ley de cabeza de 19.3 en cuanto a lo que es el oro. Continuamos. Según el autor Álvarez Cuarite, en su tesis como ingeniero metalúrgico, indica que las familias de Acidotheobacillus dioxidans es mucho más efectivo para la oxidación de azufre elemental que Acidotheriobacillus ferroxidans. Esto se caracteriza por alcanzar altos niveles de acidez en su pH con
0,5. Su temperatura óptima de crecimiento también nos dice que es muy similar a la de ácido Bacillus ferroxidans. Estas familias de bacterias, vemos acá como nos dice el autor, una de ellas es mucho más eficiente que la anterior, ¿no? La Dioxidans es mucho más efectiva para el trabajo, para el sulfuro de hierro que vemos allí en la imagen, y la siguiente, que es la ácido Bacillus ferroxidans, es menos efectiva. Como podemos ver en la figura 6, allí tenemos las células de ferroxidans que están fuera del elemento en el cual se está haciendo la prueba o el ensayo. Continuamos. Y como resultados vemos aquí un cuadrito en donde vamos a poder ver las familias de las bacterias y a cuál de ellas en sí tiene mucho más apego, mucho más similitud de acuerdo al elemento químico que se ha podido trabajar, ¿no? O se ha podido comprobar. Dice que se ha realizado el análisis comparativo de los diferentes estudios en cuanto a los elementos químicos también, y hemos encontrado que existen diferentes sistemas bacterianos definidos, los cuales no todos son útiles para tratamientos de metales. O sea, algunas familias son compatibles para algunos metales, como lo indica el cuadro que vemos aquí, como otras que no son compatibles, ¿no? En la secuencia siguiente, las bacterias ya han sido comprobadas para casos según el tipo material y el elemento, ¿no? Ahí tenemos, en este cuadrito vemos como el primer indicador nos dice Serratia MC119, Serratia K120, tenemos Enterobacter N9, Enterobacter. Entonces, esas familias de bacterias van a ser amigables, se les podría decir, a lo que vendría a ser los elementos como el plomo, como el arsénico, el níquel y el cobre. Y así vamos a poder darnos cuenta de las siguientes familias, las cuales tienen mucho más familiaridad con un elemento químico, como de lo contrario, como es o sea, que no son semejantes o no pueden ser trabajadas con algunos elementos químicos. Vamos a continuar, dejamos el tiempo con nuestro compañero. Pasamos el tiempo a Alexander. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, bueno, en este caso vamos a ver el tema de las conclusiones. Para el tema de investigación que estamos teniendo, se concluye que para la biorecuperación se tienen que asignar familias de bacterias ya definidas para cada material, siendo así para los polimetálicos y para los auríferos. También se concluye que las bacterias son muy efectivas para la recuperación de metales en las menas de baja ley para la minería de tajo abierto y para los relaves en la minería subterránea. Para el desarrollo del presente estudio que se ha realizado, en este caso para nuestro trabajo, se han analizado 12 tesis de titulación como de doctorados, además de 2 artículos científicos referidos al tema de bioxidación y biolixiviación para la recuperación de metales pesados, de los cuales todos los estudios, tanto artículos como tesis, fueron incluidos. En este caso fueron incluidos 14 y excluidos ninguno, ¿no? Esto se dio porque se hizo una búsqueda correcta de la información obtenida. Como recomendaciones, se recomienda que para procesos de recuperación mediante biolixiviación para los pads en la minería de tajo abierto, requiere el cultivo del sistema bacteriano en caldos a temperatura media de 15 grados Celsius a 25 grados Celsius, ya que es la más favorable para enriquecer los caldos. Para la recuperación de metales en los desechos de relaves y materiales de baja ley en la minería subterránea, se recomienda la utilización del sistema bacteriano bien asignados, ya que su trabajo será interactuar con los sistemas químicos utilizados en la separación y flotación. Gracias.